Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para ver el asunto relativo a los grupos parlamentarios que se anunció en el video anterior. Este es el cuarto video de esta serie de grupos parlamentarios sobre funcionamiento del Congreso. Bueno, mucho se ha dicho que en el Parlamento hay diversos grupos parlamentarios, ¿no? Parece ser un lugar común. Pero preguntémonos dónde se originan los grupos parlamentarios. En primer lugar, tenemos que decir que los grupos parlamentarios se originan en los grupos políticos y se originan en los grupos políticos que participan en las elecciones al Parlamento. En consecuencia, los llamados grupos parlamentarios, son grupos políticos partidarios. Esos grupos políticos partidarios acceden al Parlamento en razón de que han obtenido una votación que les es requerida, ¿no?, por la ley electoral. Ahora bien, cuando estos grupos llegan al Parlamento, llegan como grupos políticos, no como grupos parlamentarios. Y la razón es bien clara y se manifiesta en el documento que envía el Jurado Nacional de Elecciones, oficializando, ¿no es cierto?, la elección de determinadas personas pertenecientes a determinados partidos políticos. Cuando se realizan las juntas preparatorias, los que participan ahí son los representantes elegidos de cada grupo político. Dice el reglamento del Congreso que para elegir a la primera mesa directiva del Congreso, los grupos parlamentarios tienen que presentar sus candidatos. Pero aquí surge un problema. ¿Cómo se puede hablar de grupos parlamentarios si es que todavía no está constituido el Congreso? Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el Congreso que inicia sus labores queda constituido después de la elección de la mesa directiva por una expresa determinación del presidente del Congreso. El presidente del Congreso dice: está constituido el Congreso del Perú. Y eso pasa cada 5 años. Entonces no hay grupos parlamentarios. Antes de que se constituya el Congreso, no hay grupos parlamentarios. En realidad, lo que hay son grupos políticos, grupos partidarios. Ahora bien, estos grupos partidarios, ¿no?, pueden conformar grupos parlamentarios como no pueden conformar grupos parlamentarios. Generalmente pasa que constituyen grupos parlamentarios, pero generalmente pasa que esos grupos parlamentarios se rompen, ¿verdad? Ahora último, empezamos con 9 grupos parlamentarios y ahorita tenemos 13 grupos parlamentarios. Se rompen. Muy bien. Si sabemos cuál es el origen, que es un origen partidario, los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, se registran ante la Oficialía Mayor, pero sobre la base de grupos partidarios que han sido elegidos bajo una plataforma determinada para llegar al Congreso. ¿Quiere decir esto que el Congreso está integrado por grupos que buscan su propio beneficio político, en el sentido de que van a querer hacer prevalecer sus tendencias políticas a través de sus grupos partidarios, que en el Parlamento se llaman grupos parlamentarios? Así es, efectivamente así es.
Y con esta pregunta y esta respuesta los dejo porque vamos a seguir tratando, ¿no?, a los grupos parlamentarios porque tienen gran influencia sobre el quehacer del Parlamento, sobre el Pleno del Congreso, gran influencia sobre el Consejo Directivo, perdón, gran influencia sobre la determinación, ¿no es cierto?, la determinación que pueda llevarse adelante por parte del Consejo Directivo, etcétera, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí y nos vemos en el próximo video donde vamos a ver las relaciones entre los grupos parlamentarios, la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. Un gusto haberlos visto nuevamente. Nos vemos en el próximo video.